Estamos con un dirigente que hace rato que estamos buscando y admiramos mucho en cada una de sus apariciones, que es Sergio Palazzo de los Bancarios. ¿Cómo te va, Sergio? Buen día, muchas gracias, muy generosos conceptos y déjame saludar y reconocer en un día como hoy desde el radicalismo, desde mi afiliación radical, a los compañeros peronistas en el Día de la Resistencia, cuando se conmemora años de los fusilamientos de José León Suárez en el día de hoy, ¿no? Claro, bueno, qué bien que haces de recordar eso. Hablaste de la afiliación radical. ¿De dónde naciste vos? Te siento una H aspirada. Mendocino. Mendocino, ahí Guaymallén, está. Mendoza. De Guaymallén. Sí. Mirá, hoy justo que a veces tenemos acá los vinos peronistas que son de Mendoza y todo, y tomamos vino y comemos, pero no, se nos fue a Mendoza el tipo para hacer más vino. La próxima traigo yo, entonces. Sí, claro, ¿cómo no? ¿Sos de tomar vino? Yo no tomo, pero traigo y convido. Vos hacés deporte. Sí. Hacés deporte. Sí, esta mañana arranqué tempranito, así que... ¿Ah, sí? Bien, ¿Venís a hacer deporte? Sí. Mirá vos. Sí, entreno en el club del barrio. Ahí hay un club, yo vivo en 3 de febrero, está el Club Asfal, que es una sociedad de fomento y por un lado entreno a la mañana con una profesora para hacer tenis, a la tarde nos juntamos con los muchachos que hoy los dejo colgados por el programa, me estaban escribiendo que me esperaban 1:30 para jugar los veteranos, pero no llego. Capaz que sí, ¿qué? ¿A fútbol? No, tenis. Ah, también a tenis. Sí. Y seguís, viste, lo del potro, ya estamos... Jugaba al fútbol, pero no juego porque no puedo jugar más, me rompí una rodilla, no puedo jugar más. ¿Ah, sí? ¿Hincha de...? Independiente, a rabiar, a morir. Sí. Ah, mirá vos. Ahí se junta con Moyano. Ahí se junta con Moyano. Estamos juntos en la comisión directiva también. Ah, ¿está así? Sí. Ah, participás ahí, a morir. El rojo, a morir. Sí, del que se amarga el fin de semana cuando pierde Independiente. Si te tocó jugar un viernes, el fin de semana para mí, mi familia es catastrófico. Así que ahí sí nos toca perder. Claro, es terrible. Bueno, acá tenés a uno, el que te está ahora con la cámara, lo tenés también. Tiene cara de felicidad. Tiene cara de felicidad, bien. De diablo. Bueno, yo compartimos el color, yo soy de Argentino Junior, así que bueno. Gran cuna de millero de grandes jugadores. Sí, ¿no? Totalmente. Ahora Independiente tiene jugadores en la selección. Sí, lo tenemos a Maxi Mesa ahí. Claro. Jugando al Kun, que lo seguimos sintiendo nuestro también. Sí, totalmente. Y cuando puede se tira alguna puteada contra Racing, o sea, él sigue siendo, aunque esté lejos hace rato. Pero bueno, la afiliación al radicalismo, Sí. ¿cuándo nace? Nace como muchos de mi generación con el advenimiento de la democracia, la irrupción de Alfonsín en el escenario político. Yo en ese momento tenía 18 años, 19, no recuerdo bien, y empecé a militar en la Juventud Radical, en mi barrio. Y bueno, llegué a ser inclusive autoridad partidaria a nivel provincial, fui miembro del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical. Y en ese entonces, mira lo que son las similitudes de los tiempos, presenté la renuncia al cargo, como la mayoría de los que estábamos ahí, cuando la Alianza decide incorporar a Cavallo como ministro de Economía del gobierno de la Alianza. Claro. Y ahí terminó mi carrera política, digamos, en el radicalismo, porque después no ocupé más cargos en el partido. Claro, bueno, te llevó la misma aspiración que tuve yo en ese momento. Si bien no me afilié, pero sí seguía todo ese camino que abrió Alfonsín, y que nos despertó a muchos, ya desde el juicio a las juntas, o la Cajapán, que era por lo menos un primer elemento auxiliador del hambre de tanta gente, después de esto que anunció Martínez de Oz. Sí. Lo que pasa es que el muchacho tenía a Thatcher, tenía a Reagan, tenía a Pinochet, era el único, se puede decir. No era el contexto que después tuvieron los Kirchner, que era un también poco más abierto, ¿no? Y también había un nivel de incomprensión todavía en la sociedad, de que Alfonsín podía desarrollar desde la Unión Cívica Radical también un gobierno popular, ¿no? Fíjate que Alfonsín, más allá de los temas que vos planteás que eran eje en aquel momento de su campaña, ¿no? Básicamente a Alfonsín le toca recuperar y transformar un Estado asesino en un Estado democrático. Porque veníamos de un Estado asesino consentido en muchos casos por la sociedad, ya sea con su indiferencia, con el aquí no pasa nada, los argentinos somos derechos humanos, y le tocó transformar ese Estado argentino asesino en un Estado democrático. Y para mí hay 2 grandes quiebres de la democracia en Argentina desde el 83 a la fecha. Y el otro es el que le toca a Néstor y Cristina, cuando del que se vayan todos,
transforma a la sociedad en una sociedad nuevamente politizada, particularmente los jóvenes, y en donde se empieza a interpretar nuevamente que el Estado es importante como un agente regulador de los actores de poder en una sociedad y que la política es lo que resuelve el problema y no la economía solamente. La economía es un instrumento y lo que resuelve es la política. Y recuperar un par de generaciones que venían de la apatía, de la cultura del individualismo que planteaba la meritocracia de los 90 y transformarlos en agentes portadores de los principios democráticos, como son muchos jóvenes de hoy, son los dos grandes quiebres que produce la democracia desde el advenimiento en el 83 a la fecha, ¿no? Bueno, una lucecita se veía en el acercamiento que hubo con Balbín y Perón, cuando vuelve Perón en el 72, pero lo que se pudo corporizar y se vio, y lo vio toda la gente, es el abrazo que le dieron los Kirchner a Alfonsín, el monumento, el busto, que pudieron hacerlo en vida de él, y cuántas cosas pudieron hacer en conjunto, filosóficas, que se vieron interrumpidas en esa época. No creo que nadie haya celebrado más que Alfonsín que caiga la ley de obediencia debida y punto final, que no tuvo otro remedio en ese momento, y ellos sí pudieron hacerlo, porque tenían un consenso de la gente. O sea, yo sentí con él la alegría que tenía por dentro de que, bueno, al fin vino alguien que pudo terminar la tarea porque Menem lo sacó a la calle. Sí, y independientemente de esos dos hechos muy marcados, que es el reconocimiento de ambos hacia Alfonsín, el busto, hay un reconocimiento que hace la expresidenta Cristina Fernández en uno de sus discursos, cuando reconoce, y a mí me parece de tremenda valía, casi ha pasado desapercibido, y creo que la grandeza del discurso y del reconocimiento merecía otro lugar en las páginas de la historia, y es cuando reconoce que Alfonsín también sufrió un golpe a veces político de muchos que no supieron entender y que también alentaron los saqueos más allá de la necesidad de la gente. Y lo reconoce la expresidenta en uno de sus discursos, recuerdo en Casa Rosada, y pasó desapercibido, pero es un reconocimiento de una grandeza fenomenal, es el que deberíamos tomar nota los argentinos, ¿no? Para no cometer los mismos errores. Sí, totalmente. Estamos de acuerdo con eso. Así que, bueno, así como se acaba de ir Moró, y está Santoro, y está Gustavo López, hay muchos que vienen de esa corriente radical que se sienten asqueados con el radicalismo de hoy y que entienden que hay un nuevo lugar, un nuevo espacio donde todos juntos pueden, en este caso, luchar para lograr, qué sé yo, soportar los embates de esto y ganarle. Así que te veo en eso desde el lado de los bancarios, y te veo exitoso, te veo fuerte, y ahora cada vez más se te ve en los medios, y eso me alegra, porque la gente puede vislumbrar, puede conocer a este dirigente que tengo enfrente, que viene de una afiliación a los bancarios. ¿Desde cuándo? ¿Comenzaste de chico, de cadete? Yo empecé en el año 10 de octubre de 1984, ingreso al banco. ¿A qué banco? Banco Mendoza, en Mendoza. Ajá. Ingresé por un error, pero bueno. ¿Cómo por un error? Porque tenía un tío que trabajaba en el banco y yo había rendido un examen hacía 2 años y en realidad había rendido bien, pero no tenía nadie que me dé una mano para entrar, era un banco político. Y cuando se produce, que asume el radicalismo, se produce una serie de ingresos. En el año 83 asume el radicalismo, 10 de diciembre del 83, en la provincia. Toma posesión del banco porque era un banco, lo restatiza, lo primero que hace, lo restatiza, porque lo habían hecho mixto y habían hecho un desastre el sector privado. Cuando lo restatiza, deciden un ingreso de una cantidad de trabajadores nuevos, y mi tío pero no pide por mí, pide por un yerno. Sí. Y lo que tenían presente era que yo había rendido y pensaban que fueron a buscar y habían pedido por Palazzo. Dijeron, ¿quién pidió Palazzo? Dijeron, acá hay un Palazzo. Y ahí entraste. ¿Quién hubiese dicho que estás al frente del gremio? Hoy pasando por todo, ¿no? Has sido delegado. Nunca le había contado la anécdota. No, pero sí, pero bueno, ahora vamos a entrar en la coyuntura y para eso estás Jorge Ahora Rachid. Los que no me quieren van a decir que por qué no me dediqué a otra cosa, que soy bancario por error. No, para nada, porque los defendés muy bien y venís después de una gestión que fue bastante vergonzosa, venís de Zanola, de la mujer, los remedios, de la policlínica que se vino abajo. O sea, los bancarios sufrieron mucho su propia dirigencia. Sí, no es que les culpe los errores propios que tenemos todos, yo no trato de personalizar nunca. Eso lo hice yo, me hago cargo.
No, sino que también uno tiene que mirar el contexto en el que se dan las cosas, ¿no? Porque vuelve a suceder lo mismo ahora con este gobierno. A veces se habla, y yo no le escapo a la discusión de las obras sociales y nada, porque siempre te ponen el mote que vos vas por las cajas de las obras sociales. Y a veces al revés la cosa. Vos estás tratando de que tus compañeros tengan salud y donde te pisan la manguera y el oxígeno para acondicionarte políticamente es desde los gobiernos, ¿no? Y vos tenés casos hoy, y no es el único gobierno excluyente, suele pasar, vos tenés prácticas que tienen la obligación de restituirte los dineros la Superintendencia de Salud a través de alguno de los programas que tiene, vos las financiás desde la obra social y después te pisan la manguera 6, 7, 8 meses que no te lo devuelven la plata que originalmente debió poner la Superintendencia, y a vos te voltea un sistema de salud. Entonces, a veces la degradación de los sistemas de salud en las obras sociales tiene que ver con que el financiamiento que tenía que hacer el organismo del Estado encargado de llevarlo a cabo no lo restituye en tiempo y forma, y cuando vos tenés, bueno, acá Jorge entiende mucho de esto. Por eso. Otra cosa, fíjate, hablando de eso, y aprovecho ya que estamos... A vos te pagan, hay sindicatos que hemos decidido preservar nuestros jubilados dentro de nuestra obra social y no mandarlos al PAMI, ¿no? Hay la mayoría de los sindicatos, por lo menos un gran número. El Estado percibe por los jubilados una retención que se la deriva al PAMI y el PAMI nos paga a nosotros. Nos pagan de cápita, está congelada desde el año 2011 y nos pagan 182 pesos promedio por cada beneficiario. El costo de salud por jubilado es 3.300 pesos. Si tomás el presupuesto del PAMI y lo dividís por la cantidad de beneficiarios, te da 3.300 pesos. Sin embargo, el PAMI a vos te deriva 182. ¿Qué es una de las promesas incumplidas del presidente Mauricio Macri con la CGT cuando se empieza a reordenar el triunvirato? Que era que, entre otras cosas, llevaban en aquel entonces, hace 3 años, 2 años y medio, casi 3 atrás, llevaban la cápita de los jubilados a 700 pesos, lo cual evitaba que ese déficit terminara repercutiendo también en que le des menos prestaciones. Pero en definitiva, cuando vos tenés una obra social con muchos jubilados, como es el caso nuestro, porque el bancario en la opción tiene la posibilidad de recurrir a una prepaga por su nivel de ingreso y termina yéndose y te termina desfinanciando porque el activo que no se enferma se va y el jubilado que está enfermo y con pocos ingresos se queda, terminás subsidiando con los pocos recursos que tenés semejante déficit. En el caso nuestro son 50 millones de pesos de déficit por mes que nos genera la atención de los jubilados. Sergio Palazzo está con nosotros y pertenece a la corriente federal, como Jorge, Rachid, y que la corriente federal de alguna manera sustenta este programa. Nosotros estamos al aire y le damos micrófono y tratamos de conversar estas cosas con la libertad que me da del Plata, también porque la corriente permite que esto suceda. A mí me da orgullo la corriente federal, como me da orgullo lo que se celebró en estos días, la CGT de los argentinos. Se le parece demasiado no querer saber nada con la CGT oficial que no representa a los trabajadores. Bueno, un pantallazo de lo que sucedió esta semana, los muchachos que fueron a reunirse con Macri, 5 puntos, hay muchos más puntos, son como 26, pero bueno, 5 puntos trataron. ¿Qué fue de eso? ¿Qué va a pasar? Mirá, yo creo que aún en la exigua agenda que expresaron mis compañeros que fueron de la mesa chica y la CGT a hablar con el presidente Macri, creo que el primer punto que tendrían que haber expresado no lo expresaron. Por 2 razones. Primero, porque hace al bien común y a muchísimos hogares argentinos, que es pedirle que levante el veto presidencial al congelamiento de tarifas que vetó, porque esto perjudica a millones de argentinos que no están en una buena situación para afrontar las boletas del gas, de la luz que este gobierno ha impuesto. Debió ser lo primero. Por esa razón, y precisamente por el respeto de la institucionalidad en el país. En un gobierno marcado por un discurso de comunicación social para penetrar en la sociedad, hablando del diálogo y que venían a saldar la grieta con el diálogo por excelencia en un sistema republicano es el Parlamento. Y es la segunda vez que el presidente de la Nación veta leyes que favorecen a todos los trabajadores y el bien común, en pos de un veto, vaya a saber detrás de qué, no supongo, pero vetó la ley antidespido y vetó la ley de congelamiento de tarifa, ni más ni menos. Una pena que con la misma fiereza, firmeza,
personalidad que tienen los funcionarios de gobierno encabezados por el presidente Macri para condicionar salarios, para condicionar al Parlamento cada vez que vota algo en contra de sus intereses, qué pena que no la tenga para cuando se sienta con los poderosos y le diga que no suban los precios de los alimentos, que a esta altura los precios de los alimentos son un problema muy serio para los hogares argentinos. Sin embargo, ahí no hay dureza. Él es duro con los débiles y débil con los poderosos. Sí, bueno, a ver, ¿a quién puede decepcionar Macri? ¿Fue mucho más allá de lo que vos podías suponer? Porque Macri ya era así. No, yo pensaba siempre que era así. A estos niveles también, sí, sí. que podía llegar a estos niveles, que venía a esto, y que la sociedad argentina se la iba a bancar como se la está bancando hasta ahora, porque con el 2001 pasó mucho menos que todo esto. Este análisis quiero que hagas, pero yo también podía decir, Macri era esto. Bueno, pero hay mucha gente que dice, pero ¿cómo? También este punto, hay gente que se está decepcionando ahora de Macri. Sí, hay un núcleo duro de votantes de Macri que aunque Macri decida pegarte 500 latigazos en la Plaza de Mayo cada vez que hables mal, te lo va a seguir apoyando. Pero hay un grupo que es particularmente el que consume el discurso mediático de los medios hegemónicos que empieza a tener una sensación de desagrado con las políticas de Macri, que no la expresa en la calle aún, que la está empezando a expresar de a poco. Tengo mis dudas si la va a expresar en un proceso electoral en la medida en que la oposición no encuentre ni siquiera una síntesis, que no encuentre por lo menos 10 puntos de coincidencia para unificar un discurso y para unificar una propuesta que tiene que ser de última programática y también electoral para contrarrestar esto. Yo creo que hay una sociedad que empieza a cansarse. El cheque en blanco se terminó. Y creo que se le terminó el día de la votación de octubre. Muchos deben haber ido a votarlo con desgano al espacio de Cambiemos, pero era como una oportunidad a ver qué hacían. Y Cambiemos no le devolvió otra cosa que algo que era presumible. Más ajuste, más enriquecimiento de los poderosos y más debilitamiento de los sectores populares, porque sus primeras 3 leyes fueron la reforma tributaria, que termina beneficiando a los sectores poderosos de la Argentina, termina siendo la de la reforma previsional, que termina perjudicando a los jubilados, y aprovecho para decir que entre todos defendamos a los jueces, porque seguramente van a ir por ello de la Cámara Previsional que acaba de resolver favorable a los jubilados la inconstitucionalidad de la actualización, porque ya tenían devengado el segundo semestre bajo ya otro le pidieron esquema. el juicio político. Seguro. Y la tercera fue la de flexibilización laboral, que se pudo frenar, pero hasta ahora, porque van a seguir insistiendo. Y ahora, con el escudo del fondo. A veces, más allá de todas las razones técnicas, que si querés después las analizamos, y lo perjudicial de recurrir al fondo, creo que subyace también en ese recurrir al fondo la necesidad de seguir exculpándose y buscando responsabilidades en otros. La crisis es por la herencia recibida. La crisis de la corrida bancaria es porque hubo una apreciación de la moneda norteamericana en depreciación del resto de las monedas en el mundo. Ahora el ajuste es porque nos lo pide el Fondo Monetario y si no recurríamos íbamos a ser Venezuela. Siempre la culpa la tiene otro. Sí. Si no hubiese existido la corriente, no hubiese existido el costo político que pagó el presidente por la reforma previsional. Si no hubieran existido la corriente, no existiría el acercamiento de los movimientos sociales dentro del espacio de la representación de la CGT. Y puedo seguir enumerando un montón de cosas. El otro día teníamos una charla justamente con los dos compañeros. En la semana pasada, ante lo que veíamos que se venía, inclusive estábamos hablando respecto al tema del 22 y la supuesta normalización de CGT. Digo supuesta porque hasta ahora no hay ningún acto útil, como dicen los abogados, que indique que va a ser el 22, salvo lo que han dicho los dirigentes, porque no hay ni convocatoria al Confederal, y del Confederal tendrá que salir la convocatoria al Congreso, y tendrá que salir la modificación inclusive del estatuto para volver a un secretario general y no un triunvirato. Y yo le decía a los compañeros, decían, bueno, el espacio, los análisis de los espacios y todo. Yo les decía, el tema no es llegar a la CGT, el tema es para qué llegamos a la CGT, ¿no? Llegar a la CGT puede llenarte el narcisismo para que te mires al espejo y te sientas en el narciso satisfecho diciendo soy tal cosa. Sí, formo parte de la historia. Claro, cuando en realidad lo que uno debe plantearse es para qué. Yo le decía, yo prefiero a partir de este
volumen chico en cantidad de organizaciones y cada vez más grande en cantidad de trabajadores que siguen a la corriente. Yo le decía, yo prefiero ser referencia y no conducción, a veces cuando las cosas no vienen como uno piensa que deberían venir. Porque hay momentos de la historia en que no hay matices, o se es gris, no hay grises, o se es blanco o se es negro. Yo como radical puedo discutir con un gobierno peronista que venga del kirchnerismo y pelearme y parar y discutir y arreglar. Puedo con el peronismo tradicional, lo puedo con mi partido, lo puedo con el socialismo. Lo que no puedo hacerlo es con la derecha en la Argentina, porque la derecha tiene una clara concepción, que es terminar con la resistencia, que es lo que decía Jorge recién, que le ocasionan los sindicatos para que cumplan su proyecto de sometimiento. Si por algo vino este gobierno, yo podría enumerar un sinnúmero de cosas. Vino a bajarnos los salarios, a desmejorarnos los derechos, vino por la reforma previsional, vino por mejorar... ¿Sabe por qué vino? Por recuperar el empoderamiento que perdieron durante 12 años a manos del campo popular. Sí, claro. Porque con el poder se hace todo. Lo decía un gran dirigente sindical. Decía... ¿por qué buscamos el poder? Porque lo tienen ellos, nosotros lo necesitamos, ellos no lo necesitan porque son el poder. Entonces, ellos vinieron a recuperar el empoderamiento. Lo que sí tenemos que entender es que no se trata de una mera cuestión electoral del 2019, sino se trata de un acuerdo para luego darle sostenimiento a ese gobierno en el tiempo. Porque estos no son como en los 90 neoliberales que vinieron a hacer un saqueo a lo tonto, a lo bruto y a cara descubierta. Estos tipos vienen con una parafernalia de medios de comunicación detrás y de comunicación social que te hace creer que todo lo que te pasa es inevitable. Es inevitable que te quiten los subsidios. No, no es inevitable, flaco. Es una decisión política del Estado que decidió dejar de percibir retenciones a los granos, disminuir la de la soja, disminuir los impuestos a las mineras, y ahora vos tenés que pagar. Antes con ese dinero vos no pagabas. Terminemos desmitifiquemos esto del pocillito de café o las 2 pizzas, una boleta de luz. Pagaba dos pizzas porque el Estado lo decidía para que vos tuvieras plata para generar consumo interno, y ese consumo interno era reactivación, esa reactivación era más empleo, y ese más empleo significaba mejores condiciones para discutir los trabajadores. Lo que se hizo fue una transferencia de recursos en donde te la explican, te dice, era inevitable. Yo lo escuchaba a compañero laburante taxista tomarme un taxi y decir, bueno, pero pagamos 2 pizzas, un pocillo de café. Sí, flaco, ¿cuánto te suben al taxi ahora y cuánto te subían antes cuando el Estado te subsidiaba para que pagara 2 pizzas? Por eso Todo lo que nos pasa es inevitable. No, es evitable. Son modelos de país. Por ahí a veces yo miro y la realidad, la historia argentina y los procesos donde llegan gobiernos populares, y es como el drama griego de Sísifo, ¿no? Subir la piedra y cuando estás llegando al final, sí, la piedra cae. Claro. Nada más que a nosotros nos cuesta generaciones subirla y ellos en 18 meses te la bajaron a la piedra. Un detalle que no va a pasar desapercibido a medida que pase el tiempo. Y es que los grandes medios hegemónicos que perforan e inoculan veneno, odio y discurso a veces para que la gente empiece a modificar sus conductas, sus criterios, empiezan a perder terreno a manos de la modernidad, el famoso avance tecnológico. Vos tenés hoy los sub-36, tenés el 40% del padrón electoral, que son entre 36 y 39 años, que ya no llegan simplemente a los medios tradicionales. Fíjate que el grueso de votantes del espacio de Cambiemos, por lo que he leído en las encuestas, ha sido mayores de 50 años. Son los que todavía leemos el diario, los que vemos la televisión. Y el mayor votante de Unidad Ciudadana fueron los más jóvenes, los que entran por redes sociales. Y tenés otra variedad, que también es peligroso, pero tenés otra variedad de observaciones y cosas que podés ver. En la medida en que pasa el tiempo, me parece que va a empezar a perder alguna fuerza. Igual se la van a ingeniar, los muchachos del poder siempre se la ingenian para seguir teniendo poder, ¿no? Bueno, el plan de lucha ante una cabeza gremial que me enorgullece. Y está acá Sergio Palazzo, de los bancarios, pero representa mucho más, y es un referente, como él decía y él soñaba, ser referente de otros, que inclusive están quizás en otro gremio, en otro lado, y no se sienten representados. Bueno, pero de todas maneras, el plan de lucha se hizo sentir. La persecución a Moyano comienza cuando el año pasado empezaba el verano y se sumó a la corriente federal
el hijo. En noviembre, cuando empezamos con la reforma. Claro, que ahí nos encontramos, y bueno, a partir de allí comienza este conflicto con Moyano. Bueno, ¿se siguen sumando? ¿La corriente crece? Sí, la corriente crece, y particularmente crecen los conceptos y la referencia de lo que expresamos. Que en estas últimas 2-3 semanas ya han habido más de 2 millones de argentinos transitando las calles de Buenos Aires en distintos conflictos, Sí. porque hay que sumar los conflictos, ¿no? Porque dicen, bueno, se juntaron 300.000, después, no, los compañeros de los movimientos sociales, el 25 de mayo, los compañeros de docentes, los compañeros portuarios, han habido 2 millones de argentinos protestando en la calle. Eso creo que es un gran mérito de este espacio, en donde están las 2 CTA, donde está la corriente federal, donde está integrado ahora el espacio que lidera Moyano, donde están los compañeros de los movimientos sociales. Creo que hemos entendido la necesidad de no dejar de lado, pero por lo menos postergar esas diferencias secundarias y hablar de que no hay contradicciones secundarias. La contradicción fundamental es qué clase de país queremos, ¿no? Pero Sergio, escúchame, ¿a 15 paros tuvo Alfonsín? Y a cada uno le dio bola, no le gustaba nada que suceda, y siempre hubo un espacio de negociación posterior. También lo tuvo Cristina, sí. Pero me parece que a este hombre, a diferencia de los antecesores, le chupa un huevo. Que haya 2 millones en la calle, 3 millones. Qué bueno lo que decís, porque fíjate que le importó nada días de paro, marchas, la necesidad de la gente, porque la gente que marcha es porque tiene necesidades, no porque le guste salir a marchar. Si todos nosotros nos pudiéramos quedar en la casa, seguramente nos quedamos tranquilos si nos fuera todo bien, ¿no? Dale al mate tranquilo. Pero el primer golpe, y a quien salen presurosos a darle respuesta, se lo da el mercado. El zamarrón se lo dio el mercado, no se lo dieron los trabajadores, se lo dio el mercado. Y los trabajadores nos hemos cansado de marchar, protestar y parar, y no hay respuesta. Pero sin embargo, una solapeada que le pegó el mercado, y salieron corriendo a buscar 50.000 millones de dólares para seguir garantizándole no el crecimiento del país, sino el pago de los intereses de los bonos que están emitiendo a un ritmo enloquecedor, infernal, y buscando un acuerdo que va a condicionar inclusive al próximo gobierno que venga en la Argentina, no solo en lo económico, sino que dura 36 meses el programa de ajuste con el fondo, y si no lo cumplís va a terminar defaulteado. Quiere decir que lo que están haciendo es una entrega de la soberanía política de la Argentina a manos, sabiendo que quizás no gane, y creo que no va a ganar la próxima elección, que el que venga también tenga que soportar las presiones del fondo y las presiones de los mercados. Eso sería una elección de Consejo Directivo de la CGT por voto directo de los afiliados a los sindicatos, pero ¿sabes qué? Nos animamos a cualquiera. Claro, pero no se da. Ahí la corriente armamos bolita propia y nos animamos a cualquiera. Claro. Igual, fíjate que anoche recibí a última hora mensajes, tengo números de muchos compañeros del interior, y de una provincia, no voy a dar el nombre, no quiero complicar a nadie, me dice, las 5 regionales de esta provincia, te pedimos que la corriente federal nos convoque a las regionales de la CGT para poder elaborar un plan de lucha. Y es una provincia entera, ¿no? Y vos decís, y no es una provincia menor de la Argentina. Y eran las 5 regionales que quería, digo, pero nosotros no podemos, nosotros no somos orgánicamente quien convoca. Y en esto también quiero ser, no es que sea en exceso prudente, sino que tengo una mirada estratégica sobre eso. Yo creo que nosotros nos une la pasión de no tener una CGT arrodillada ante el gobierno o ante el poder, y que recobre poder para discutir en un pie de igualdad con los actores de poder en la Argentina. Pero también creo que tiene que ser en la más amplia variedad, aún en distintos matices, la unidad. Aunque algunos vayamos a 100 kilómetros por hora y otros vengan a 40. Porque es la única garantía que hay. Algunos dirán, bueno, pero hay muchachos que nunca llegan a las metas, ¿no? Porque siempre van demasiado despacio. Pero yo creo que el nivel de descomposición social al que están llevando la calidad de vida de los argentinos va a hacer que inclusive aquellos que vengan lerdos le pidan a los sectores más combativos de la CGT que se hagan cargo de la responsabilidad de conducir. Porque si no vamos a caer en el viejo juego que nos plantea la derecha, sí, que es originante, y gracias a Dios que es originante, porque si no hubiera sido una entrega total, lo que hace la CGT de los argentinos. Termina dividiendo al movimiento obrero, y de ahí hay una división clara, ¿no? Que se dio muchas veces, otras gracias a Dios no se dio, porque hubo un espacio único, pero entre los colaboracionistas de cualquier gobierno de turno que haya, quienes deciden confrontar
y detrás de un modelo y detrás de un programa, que fue la CGT Los Argentinos, que en principio era Huerta Grande, la falda, los 26 puntos de Gualdini, las consignas del MTA. Yo no quisiera que volviéramos a esa fracción, porque significa que un sector va a arreglar y va a terminar perjudicando el efecto de la mayoría. Sí creo que este gobierno nos está llevando rápidamente a una descomposición social muy fuerte de la calidad de vida de los argentinos, y aún aquellos que vienen lerdo por distintos motivos van a terminar pidiendo que un sector combativo se haga cargo de la CGT, porque es precisamente el movimiento obrero el responsable de articular la protesta social para que luego la política elabore una propuesta concreta para todos los argentinos. Estás perdiendo, si no, todos los principios. Y ahora, para despedirte, como comenzamos con la afiliación radical, ya al militante radical, que ¿no lo seguís siguiendo? ¿No pasás música? Después. Bueno. Después. Es que la música de la palabra del pueblo es la música más maravillosa al oído de este programa. Ahí le sale peruca adentro. No, quiero decir si ¿vos seguís siendo militante radical? No, no estoy militando en el partido. Está bien. Vos me dijiste que renunciaste, claro. No, lo cargo, pero no estoy militando en el partido porque no, estoy alejado, bueno, tengo mucha ocupación en el sindicato y tengo una profunda contradicción que se me ha generado hace un tiempo, y es que si debía seguir afiliado o no al partido. La resolví esperando que me echen. De última, porque yo no he cambiado el ideario de la Unión Cívica Radical. Todavía. Sigo pensando en la causa de los desposeídos, que fue el origen de mi partido. Por eso hago yo los nombres. ¿Qué te sucede como radical, como alfonsinista, cuando ves un Sanz, cuando ves un Gerardo Morales, cuando ves actores que van a programas de televisión y hacen una defensa acérrima de este gobierno? ¿Qué sentís ante eso? Una profunda decepción por un lado, una contradicción muy grande que me genera el seguir perteneciendo a una organización política que está acompañando un proceso que ha degradado las condiciones del pueblo argentino. Cuando la Unión Cívica Radical se creó al calor de que era la causa de los desposeídos, nunca pensé que la causa de los desposeídos sería Grobo Patel, sería Mañeto, sería tantos otros empresarios argentinos que le va bastante bien. Además, en la bancaria, nadie lo sabe, pero hay dos compañeros de profunda historia peronista que lo secundan a Sergio Palacio. Uno es Andrés Castillo, que gran amigo y compañero. Desaparecido, torturado en la ESMA. Y el otro es Berrospe, gran, bueno, secretario de prensa, conocido por todos. Andrés Castillo, el compañero Andrés, que aprovecho para mandarle saludos porque se está recuperando una operación de rodillas que se hizo. También fue parte de lo que fue la operación Cóndor en Malvinas, junto a Dardo Cabo, que tomaron prestado un avión y aterrizaron en Malvinas. Y él es uno de aquellos patriotas. En realidad desviaron el avión de aerolíneas y el que iba cubriendo era Crónica, Ricardo García. Y después abrieron la cárcel del sur para mandarlo a los compañeros presos allá por haber ido a territorio argentino. Mirá vos. Sí. Bueno, lo último, son 2 minutos. La policlínica, el famoso policlínico bancario, está en vías de recuperación. No es la época ahora. Mira, nosotros estamos porque recuerdo el lujo que era eso. Estamos teniendo serias dificultades cuando a mí me toca hacerme cargo y nos devuelven la obra social luego de intervenciones y demás. Nosotros teníamos 1.180 millones, te estoy hablando del año 2013. 1.180 millones de pesos de déficit contra una recaudación de 18 millones de pesos. 1.180 era el déficit acumulado y el déficit mensual era 11, 12 millones de pesos. Hemos tratado con un concurso de acreedores que no había un solo acreedor que hubiera firmado la conformidad. Claro. Y en 2 semanas pudimos resolverlo haciendo una propuesta de pago, se está pagando, no se presentó la quiebra, se logró recuperar el sistema prestacional en todo el país, no con la excelencia que tenía históricamente bancario, tampoco los bancarios quedaron en nuestra obra social, la mayoría terminó en una prepaga, nos hemos quedado con jubilados, monotributistas, algunos bancarios, y aquellos que son opciones, que son niveles de ingreso inferior a los de bancario. Se levantaron más de 480 juicios que había en la obra social y algunas refacciones se pudieron hacer en el policlínico, inclusive el personal, a quien yo le agradezco el gran esfuerzo que hizo para sostener la obra social en esos momentos duros. En los últimos tiempos de la intervención cobraban 3 y 4 cuotas y con meses atrasados su salario, eso lo hemos regularizado.
pero obviamente nos falta un montón. Y el gobierno nos pega un sablazo en la última negociación porque nosotros, y aprovecho para agradecerlo una vez más, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2013 nosotros logramos recuperar, teníamos un aporte especial nosotros que era el 2% sobre intereses y comisiones que cobraban los bancos, una parte iba a la obra social y otra a los planes de salud nacional. Un decreto de Menem, o casualidad, misma política que la actual, nos quitó eso y nos quitó financiamiento, que agregaba lo que explicaba muy bien Jorge, el decreto que permite la desregulación, que fue el descreme, en definitiva, de las obras sociales, nos hizo percha a nosotros, ¿no? Nos hizo pelota. En el gobierno de Cristina, nosotros en una negociación salarial logramos que la Cámara Mayoritaria, que era VAPRE, encabezada por el Banco Nación y por el presidente del Banco Central, suscribieran un acuerdo y llevaran en ese acuerdo a los demás bancos a firmar, que era que nos otorgaban el 1% de la masa salarial de los trabajadores del bancario, estuvieran o no afiliados, para recuperar la obra social. Bueno, este gobierno vino a eliminarlo también. En la negociación paritaria, con un dislate jurídico que sacó el Ministerio, lo dejaron sin efecto. Y en la negociación, por la dureza que pusimos, terminamos recuperando, pero no todo el aporte, sino parte. Entonces estamos un poco con algún programa de mirar hasta el último gasto que tenemos para seguir manteniendo nuestra obra social en manos de la bancaria. Y esperando que venga en tiempo futuro, no solo para nuestra obra social, sino para el pueblo argentino, que nos permita tener otra mirada sobre estas cosas. Te agradezco a tu mujer que te haya dejado venir, porque fue una negociación con ella, personal tuvo que ser. Como todos nosotros, sí, claro. No te hagas el macho tampoco. Pero el gusto de haberte tenido acá un sábado, que es el día que te dedicas a vos y a la familia, el gusto de tenerte acá, la admiración que siempre... Acá hablamos siempre de esto. Son muy generosos. Pero era lindo decírtelo en facha, ¿no? En la cara. Muchas gracias. Así que el gusto de tenerte acá. Y gracias por recibir a mis compañeros de la corriente. Sé que Carlito Minucci viene seguido por acá. Carlito, es un columnista, Carlito. Es un columnista más. Entre nosotros es un gusto haberte tenido acá. Se llama Venir Cuando Quieras, así que cuando haga falta, no solamente acá, llamanos a nosotros que vamos donde sea. Yo te agradezco. La negociación tiene efecto porque como tengo hijas, tengo 2 hijos grandes, pero como tengo hijas chicas, por el pasado del amigo tuvo efecto. Claro. Viste, y siempre ayuda. Siempre ayuda. Entonces tuvo efecto porque me dijo, le digo, no, mirá que, y me dice, sí, no hay que ir. Y la segunda... Le agradecemos a Buffy que te... El agradecido soy yo, porque el periodismo independiente y un medio independiente es libertad. Y también nos permiten la libertad de expresarnos, ustedes a nosotros, cuando hay muchos medios cerrados para las voces críticas al gobierno. Y la libertad de expresión junto con la vida son valores humanos esenciales en cualquier doctrina humanista. Y ustedes nos permiten eso, así que gracias a ustedes. Sergio Palazzo.